¿Alguna vez has sentido que tu dinero ya no rinde como antes? Vas al súper con el mismo billete, compras lo de siempre, pero al llegar a la caja, sorpresa, te falta dinero o llevas menos cosas. Esa sensación tan común tiene nombre y se llama inflación. La inflación no es solo una palabra técnica que usan los economistas, es algo que nos llega a afectar a todos los días. Es ese aumento generalizado y constante en los precios de los productos y servicios. No es que un producto suba solo porque sí, es que todo empieza a costar más y eso significa que el valor de nuestro dinero pues baja. Pero ¿por qué sucede esto? Hay muchas razones. A veces es porque hay más personas queriendo comprar una sola cosa, pero no se producen demasiadas para estas personas, entonces el precio de esta sube demasiado. Otras veces es porque producir cosas se vuelve mucho más caro. La materia prima cuesta más, el transporte, la energía y todo esto llega a trasladarse al precio final que vamos a pagar nosotros. También puede ser culpa del exceso de dinero en circulación. Si de repente se imprime mucho dinero sin que haya un respaldo real en economía como producción o bienes disponibles, lo que pasa es que hay más dinero persiguiendo las mismas cosas y como resultado tenemos que los precios suben. Y no todo depende de lo que pase dentro de un país. A veces situaciones internacionales también llegan a influir, como por ejemplo una guerra contra otro continente puede hacer que el precio de nuestro petróleo suba y eso afecta desde el transporte hasta la comida. Lo más complicado de la inflación es que no solo afecta a una parte, sino que nos afecta a todos por igual. Las personas con menos ingresos son quienes más lo sienten, porque una parte muy grande de su dinero se va en cosas básicas como lo son la comida, los servicios, el transporte. Si esos precios llegan a subir, tienen que recortar sus gastos en otras áreas importantes, como lo son la salud o la educación. Y no solo afecta a las personas, también golpea la economía en general. Cuando hay inflación, la gente deja de ahorrar porque su dinero pierde valor. Las empresas se vuelven mucho más cautelosas para intervenir y todo eso frena el crecimiento de un país. Si se genera incertidumbre y en economía, eso es algo como andar, pues, con los ojos vendados. Por eso los gobiernos se esfuerzan por mantener la inflación bajo control. Pero, ¿cómo lo hacen? Ellos ajustan las tasas de intereses, controlan la cantidad de dinero que se circula, modifican los impuestos, dan incentivos a la producción, vigilan los precios. En fin, ellos toman decisiones complejas para tratar de que así el equilibrio pues se mantenga constante. Es importante entender algo, un poco de inflación no es mala. De hecho, una inflación moderada es señal de que la economía se está moviendo. Lo peligroso es cuando se acelera y se vuelve impredecible, porque ahí es donde comienza el verdadero problema. Así que la próxima vez que notes que las cosas cuestan más, recuerda que no es solo la vida se está poniendo cara, sino que es un fenómeno económico que tiene muchas causas, muchos efectos y que todos, de una u otra forma, terminamos sintiéndolo en el día a día. Conocerlo, entenderlo y hablar de él es el primer paso para tomar mejores decisiones con nuestro dinero y también para exigir mejores decisiones desde quienes lo manejan. Ahora hablemos un poco sobre los tipos de inflación. No toda la inflación es igual, va dependiendo del nivel de intensidad que se obtenga. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tipo de inflación moderada. Y esta es cuando los precios van subiendo lentamente y no pasa más de un dígito anual. Quiere decir que va dependiendo de los sueldos y del poder adquisitivo de los consumidores. Un ejemplo de esto sería cuando un país, sus bienes y servicios tienen a aumentar de una manera gradual y predecible, digamos entre un 2% y un 4% anual. Y la gente confía en el valor de su dinero y no se ve con la urgencia o la necesidad de gastarlo rápidamente
para evitar pérdidas a futuras. Las decisiones económicas a largo plazo no se ven significativamente afectadas por la inflación. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tipo de inflación galopante, que esto es todo lo contrario a la moderada. Y es aquella que parte de un 10%, o sea, ya dos dígitos, a un 100% anualmente. Y en este caso, el dinero pierde mucho el valor en su poder adquisitivo y de acuerdo de los niveles salariales que se tengan. La población va bajando la calidad de vida que tenga porque no está capacitada o no están aptos para tener ni siquiera una seguridad alimentaria. Y por ende, la inflación galopante va avanzando el mínimo 10% en el transcurso del año. Un ejemplo de esto sería cuando un país alcanza tasas de 2 hasta 3 dígitos. Como un ejemplo de esto sería un 20%, un 50% o un 100%. Esto quiere decir que el dinero va perdiendo rápidamente su valor y la gente empieza a deshacerse de él lo más pronto posible, invirtiendo en bienes duraderos o en monedas más estables. Y esto podría causar aumentos de precios notables en periodos de corto plazo, generando incertidumbre en la sociedad. Ahora hablemos sobre el tipo de inflación, hiperinflación. Y esta es aquella que pasa a los niveles de un 100% anual y generalmente es una inflación que se da por problemas políticos o bélicos y tiene el gran riesgo que los sistemas monetarios en estas condiciones vayan a quiebra, es decir, que la economía llega al extremo de regresar al estado de trueque. Y un ejemplo de esto sería cuando un país experimenta un aumento de precios extremadamente rápido y fuera de control, a menudo que va definiendo como una inflación más del 50% mensual. Obviamente el dinero va perdiendo su valor de una manera tan drástica que la sociedad prefiere recurrir al estado de trueque o busca monedas extranjeras más estables. Y en conclusión podemos decir que la inflación se manifiesta en diferentes grados de intensidad, cada uno con sus propias características y consecuencias económicas. Causas de la inflación. Primero tenemos la inflación por demanda, que es cuando la demanda es superior a la oferta. Podemos ver cómo intervienen situaciones como momentos de temporadas altas o que haya un aumento en el salario o puede ser que haya una disminución en el costo de los créditos. También podría ser por la llegada de extranjeros al país. Estas situaciones hacen que aumente el consumo, en parte porque hay más dinero circulando dentro del país, lo que hace que se estimule el gasto. Pero pueden llegar momentos donde simplemente ya no sea suficiente los bienes y servicios que se les pueda ofrecer a las personas, ya que son muchas las que quieren comprar. Entonces aumenta la demanda y disminuye la oferta. Y en estas situaciones, cuando se prolongan y se generalizan, afectando a los productos que consumimos habitualmente, entonces se genera la inflación por demanda. Segundo, tenemos la inflación de costos, que este es un aumento generalizado en los costos de producción. Por ejemplo, en los fenómenos climáticos, ya sea una helada o una sequía, podemos ver que perjudica la agricultura, que sería el producto local del país. También podría ser por un bloqueo vial, ya que impediría el ingreso de productos dentro del país. También se podría hacer por el aumento en la tasa de cambio, es decir, que haya un incremento en el costo que pagamos por cada dólar. Entonces, estas múltiples situaciones
pueden hacer que los vendedores de cualquier sector económico que ofrecen sus bienes y servicios o sus productos consideren aumentar sus precios. Esto debido a que sus productos son escasos o que sus costos de producción pues han sido elevados. Entonces, aquí disminuye la oferta y incrementa la demanda. Y de igual forma, cuando estas situaciones se prolongan y se generalizan, afectando a los productos que consumimos habitualmente, entonces se genera la inflación de costos. Como tercero, tenemos la inflación estructural. Esta inflación se genera primero en un solo bien, pero este no es un bien cualquiera, es un bien básico y fundamental. Podemos ver como segunda característica que la demanda de ese bien es mayor. Esto nos lleva a la tercera característica, donde observamos que el país no tiene la capacidad productiva de producir ese bien de manera rápida. Esto hace que se aumente la demanda de ese bien y entonces se eleve su precio al no tener ofertas de ese bien, al no poder producirlas de manera rápida. Entonces llegamos a la cuarta y última característica, donde podemos ver que al aumentar su precio, ese bien básico impacta en el precio de todos los otros bienes que están a su alrededor. Las consecuencias de la inflación. La inflación es un fenómeno económico que afecta en diferentes aspectos de la sociedad. Entre ellos está la pérdida del poder adquisitivo, la inestabilidad económica y el impacto en ahorros e inversiones. La pérdida del poder adquisitivo es cuando la inflación reduce el valor del dinero, es decir, que compramos menos bienes y servicios por la misma cantidad de dinero. Esto ocurre cuando los precios aumentan rápidamente, pero los ingresos no. Esto afecta la capacidad de la compra de los ciudadanos. Por ejemplo, si los precios aumentan un 10%, pero los salarios permanecen constantes, entonces ahí los consumidores ven que su poder adquisitivo va disminuyendo. La inestabilidad económica es cuando existen fluctuaciones significativas en la economía, es decir, que afectan los niveles del precio, empleo y de la producción. Entre estas causas están los factores internos, que son las políticas económicas restringidas, y también están los factores externos, que son la crisis financiera internacionales y los desastres naturales. El impacto en los ahorros y en las inversiones. La inflación afecta directamente en los ahorros y en las inversiones, aunque sin una cuenta de ahorros se ve una ganancia nominal, pero si esa cuenta no supera la tasa de interés de la inflación, pues esta disminuye. Vamos a hablar sobre las medidas para controlar la inflación. Existen diversas estrategias que se utilizan para frenar la inflación. Una de las más importantes es la política monetaria. Es la que se encarga en manejar la cantidad de dinero en circulación y las tasas de intereses. Su objetivo principal es mantener la estabilidad de los precios y asegurar que la economía crezca de forma equilibrada. Otros objetivos de la política monetaria está controlar la inflación. Cuando los precios suben demasiado, se utiliza una política restrictiva para controlar el dinero en circulación. Si los precios bajan mucho, se aplica una política expansiva para incentivar el consumo, reducir el desempleo. Se usa la política expansiva para que las empresas invierten más, generen empleo y así haya mucho más dinero en circulación. Fomentar el crecimiento económico.
Se busca aumentar la producción y el consumo, lo que mejora la calidad de vida. Mejorar la balanza de pagos. Si un país importa más de lo que exporta, genera deudas. Por eso se busca exportar más y reducir importación. Existen dos tipos de política monetaria, que está la expansiva y la restrictiva. La expansiva es la que ayuda a crecer la economía, pero si se usa en exceso puede crear inflación. La restrictiva, que frena la inflación, pero si se utiliza por mucho tiempo puede generar desempleo. Además de la política monetaria, que es muy importante, también está la política fiscal, que administra los ingresos y gastos del Estado para influir en la economía. Otra herramienta para controlar la inflación está en la regulación de precios y salarios. En la regulación de precios, el gobierno puede intervenir para fijar o omitir precios, especialmente en tiempos de crisis. Es para proteger a los consumidores y evitar abusos por parte de las empresas. En la regulación de salarios se establece el salario mínimo, que busca asegurar que los trabajadores reciben un pago justo, y eso también ayuda a distribuir mejor los ingresos en la sociedad. En resumen, para controlar la inflación no depende de una sola medida, sino se necesita un equilibrio entre la política monetaria, fiscal y la regulación de precios y salarios. Todo con el objetivo de mantener la economía estable, proteger tanto a los trabajadores como a los consumidores.